Vinieron las fracasadas objeciones del gobierno Duque, con lo que como daño colateral no solamente intentaba acabar con la paz, sino que acabó con el gobierno Duque, porque nunca pudo salir de su propio entrampamiento, de las fracasadas objeciones en la que insiste. Es increíble, va a acabar este gobierno y sigue hablando de cómo desmontar a la JEP y al acuerdo de paz. Después del estigma vino el montaje. El montaje judicial busca, por supuesto, en este caso destruir el acuerdo, pero además algo que aquí se ha señalado, estimular las disidencias. Lo sabían quienes planearon el montaje. Atacar el corazón jurídico de la paz, la seguridad jurídica del proceso, implicaba decirle a los firmantes que en cualquier momento y a cualquiera de ellos podían capturarlos, inclusive por falsos delitos. Y en esa inseguridad jurídica lograron el objetivo, el más grande daño al acuerdo de paz, que fue causar y estimular la disidencia de quienes cobardemente, Santrich y Márquez, cobardes ante la historia y traidores del acuerdo de paz, siendo atacados por este montaje, por supuesto, abandonaron la trinchera de la paz y prefirieron volver a escabullirse bajo las faldas de Maduro o bajo la selva o bajo ninguna parte, en lugar de quedarse como sus compañeros desarmados, dándole el pecho a la defensa de la paz, que era lo que todos esperábamos, porque la firmaron, la firmamos para defenderla, porque es defender la vida. Pero ese es otro asunto. La responsabilidad política que yo achaco a quienes mordieron el anzuelo, a quienes se atemorizaron con esta trampa y le dieron la razón a los entrampadores y terminaron huyendo. Error que deberá ser corregido cuando se restablezcan las soluciones dialogadas al conflicto. Pero estamos hablando de la intencionalidad de quienes estimularon esas disidencias para decirle además a las bases guerrilleras: si sus jefes son capaces de ser capturados y extraditados, a ustedes les puede pasar lo mismo. ¿A quién entonces puede sorprender que hayan crecido las disidencias? Bueno, se esperaba que crecieran en un porcentaje razonable de acuerdo a la revisión histórica del comportamiento de los posconflictos en el mundo, el 10%. Se cayó la transmisión. Me está diciendo el equipo Lo estamos escuchando perfectamente, senador Roy. Gracias, presidente. Usted sí, pero me dicen que la transmisión no está funcionando en YouTube. No hay señal de YouTube. Pero yo no voy a detenerme ante ese hecho. De chuzadores estamos acostumbrados. Aquí está congelada la imagen de YouTube. No traten de esconder la verdad con esas artimañas, que la vamos a repetir muchas veces. El problema señor secretario, un segundo, senador Roy. Señor secretario, ¿puede informarnos en el recinto con el técnico qué ha acontecido con la señal de YouTube? Sí, señor presidente. El internet de aquí del Capitolio está muy regular y entonces en los dispositivos funciona, no, hay veces fallas, se está congelando. Pero quisiera saber si hacia de afuera que alguien me escriba y me diga, si no, que no sea de aquí el Congreso, porque tenemos problemas con el internet y eso que aquí le han puesto toda la atención a esto, pero hay problemas con ETV desde hace ratito. Presidente, una moción de orden. Afuera, señor secretario, yo lo acabo de colocar acá en mi celular, ahí lo estoy colocando. Está funcionando totalmente, o sea, aquí está funcionando bien la señal de YouTube. No sé si es solamente al interior del recinto, porque aquí lo estoy viendo también por el YouTube y está funcionando como debe ser. Presidente, una moción de orden. Presidente, una moción con la venia de
Si quiere, senador Roy, suspendemos 5 minutos mientras los técnicos pueden hacer los ajustes en el recinto y continuamos con la sesión, ¿le parece? Presidente, Senador Velasco pide la palabra, presidente. una moción de orden muy breve, presidente. ¿Quién está pidiendo la moción? Senador Velasco. Senador Velasco. Presidente, por la importancia del debate y por lo que evidentemente los señores invitados y citados tienen que responder, yo consideraría que este debate tiene que transmitirse en la señal institucional, no una, sino varias veces. Entonces yo hago esa propuesta para que la apruebe la comisión y usted haga la solicitud ante la mesa directiva del Senado de la República. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy bien, suspendemos 5 minuticos la sesión mientras el secretario nos informa que puedan adecuar en el tema en el recinto, porque el problema es solo en el recinto. Aquí afuera hay transmisión perfecta por el canal de YouTube, solamente es para quienes están allá internamente. Así se hará, señor presidente. Un receso de 5 minutos y le pedimos el favor a los de la ETV que los llamen para que vengan a solucionarnos el problema interno. Pero digamos que no vamos a interrumpir el debate, por eso yo creo que su señoría y nosotros mismos haremos eco de la petición del senador Luis Fernando Velasco a propósito de que este debate se transmita en diferido en la Canal Congreso y en la Señal Colombia. Yo creo que es importante que los colombianos lo sepan. Y su señoría, señor presidente, el senador Gustavo Petro me está pidiendo una interpelación antes de pensar con su venia. Si está de acuerdo, se la conceden. 10 segundos nomás, con su venia. 10 Senador segundos. Petro. Es que olvidé mencionarlo y ahora que Roy está en su intervención, quisiera decirles que dentro de estas personas de las FARC realmente que querían incriminar, en la intención precisamente de provocar un golpe rotundo contra el proceso de paz definitivo, contundente, violaron una de las hijas, secuestraron y violaron una de las hijas de esta persona en Bogotá y al mismo tiempo al otro hijo le dispararon en su casa. Hasta esos puntos llegó esto que llamamos el entrampamiento. Gracias, Roy. Señor presidente, retomo entonces. Continúe con el uso de la palabra, senador Roy Barreras. Retomo mi intervención y para quienes nos siguen y para no perder el hilo, estaba explicando de qué manera la intención de acabar con el acuerdo de paz era una prioridad para los interesados en la medida en que el fin del enemigo desaparece su fuente de poder político, la verdad los haría responder ante las víctimas por delitos cometidos durante ese conflicto y el acuerdo de paz destruido impediría las reformas sociales profundas que contiene ese acuerdo para todos los colombianos. Y había explicado que la forma de destruir ese acuerdo es la misma forma con la que se destruye a cualquier opositor en la lógica goebbeliana que ha venido aplicándose con mucha eficiencia durante los últimos 2 años sobre todo, pero durante los últimos 10 probablemente. El estigma, la destrucción de la integridad personal, luego el montaje, la amenaza jurídica y luego, si es necesaria, la eliminación física. Y estaba diciendo que en este caso el estigma sobre el acuerdo de paz empezó en la narrativa perversa del no con las mentiras a los colombianos que votaron engañados, muchos de ellos, otros con convicción, porque creen que hay que aniquilar al que piensa distinto, que le llaman enemigo, aunque sea colombiano e hijo de campesinos, y aunque haya causas sociales y estructurales, hay quienes creen de verdad que la manera de resolver el problema del hambre o del desalojo o del despojo o de la angustia o de la inequidad es matar al otro. Pero el estigma no terminó entonces allí, sino en la construcción de esa narrativa perversa que liaba al acuerdo de paz con el narcotráfico para lo que era indispensable este montaje. Hechas, por supuesto, todas las disquisiciones jurídicas y los intentos de las objeciones y el salvamento de los terceros, obvio, frente a todos los colombianos, para que no tengan que responder. Y les hicieron un flaco favor, entre otras cosas, porque están sub judice
porque no a todos pudieron congelarles ni resolverles los procesos en la Fiscalía y porque tendrán que reactivarse y están a expensas de largas condenas en la justicia ordinaria cuando bien podrían haber resuelto esa situación jurídica en la justicia transicional. Los montajes no fueron solamente para acabar el proceso, decía yo, sino para estimular las disidencias y transmitirle a las bases que no había seguridad jurídica y pudieran rearmarse. Y dije entonces que esperábamos, justo en el momento de la interrupción, que en casi todos los posconflictos en el mundo hay un porcentaje de disidentes del 8, 10, 12%. Aquí ha empeorado, se han triplicado, se han cuadruplicado, porque además de la amenaza jurídica está la ineptitud de este gobierno que fracasó rotundamente en materia de seguridad y control del territorio, como demostré en un debate en el que hice 14 denuncias sobre la incapacidad del ministro de Defensa actual. Pero ese es otro asunto. Eso, sin embargo, le explica a los colombianos el crecimiento de las disidencias. Ellos las estimularon, los enemigos de la paz, con estos entrampamientos, y además dejaron que proliferaran todo tipo de grupos ilegales por su ineptitud, por la politización, división, ideologización de las fuerzas militares que han perdido su norte, no por culpa de los oficiales que reciben órdenes no siempre, sino porque quienes se las dan, que son los responsables políticos del gobierno, los que manejan el Estado y a los que hay que relevar para recuperar la legitimidad de la fuerza pública y por tanto la esencia del Estado de Derecho, que es el control de la violencia legítima del Estado, el monopolio de las armas, ojalá para no usarlas. No fue este montaje que además quedó en evidencia, como decía el senador Sanguino, nos exime de reiterarlo, el video montado, audio y video alterado que vieron los colombianos para ser engañados y que ha mostrado el senador Gustavo Petro. Hubo otros allanamientos, varios allanamientos, senador Cepeda, no solo la JEP, buscando entrampar a negociadores de paz. Y esos allanamientos terminan en las bodeguitas uribistas como acusaciones en las redes que después producen un daño evidente contra los negociadores de paz y contra la paz misma. Hoy estamos discutiendo lo que ocurrió al conocer el país, todavía no lo conoce del todo, las 24.000 horas en las que en esas grabaciones resulta evidente que negociadores de paz, y no solamente Márquez y Santrich, sino Iván Cepeda o Piedad Córdoba, o de la Calle, o el general Naranjo, yo mismo, muchos otros, porque falta que se conozcan todas las grabaciones. Allí hay otros dirigentes políticos que han tratado de entrampar, como se vio además, con falsificaciones de voces, con imitadores. Además, malos imitadores, habrían podido contratar a los buenos imitadores de la Luciérnaga y les habrían salido mejor estas grabaciones. ¿Por qué esto es un montaje, colombianos y colombianas? Las contradicciones son evidentes. Quiero que las vean. Aquí se han mencionado. Mi oficina ha mostrado apenas en un cuadro muy simple, que quiero que se proyecte para que sea más fácil darse cuenta. Solo apelamos, como aquí se ha dicho, a los dichos del propio exfiscal Néstor Humberto Martínez. Primera contradicción evidente, que seguramente él podrá explicar ahora o intentar hacer. Acciones en Colombia de una agencia de seguridad extranjera. Están proyectando, creo que en desorden. No, aquí está, tienen razón. Audios que se entregaron a la JEP. De acuerdo, pongan la primera. Subrayo esta frase que dice el exfiscal Néstor Humberto Martínez el 16 de mayo de 2019 en la tan mentada y fabulosa entrevista de esa gran periodista que es Yolanda Ruiz, en RCN Radio. La Fiscalía dispuse en primera persona que se hicieran públicos los audios enviados a la JEP, eso dice el 16 de mayo. Y el 9 de noviembre del 2020 en El Espectador contesta a otro periodista, no sé qué decirte, primera vez que oigo que son 24.000 audios. Primera contradicción, primera vez que oye de los audios, pero sin embargo dispuso que se enviaran. Claro, se nos dirá que él oyó solo un pedacito y no los demás, y que envió los que había oído, que eran los 12 de los 24.000. Pero pensar que el fiscal general de la Nación en semejante operación de seguridad nacional solo le mostraron un pedacito de los audios y le ocultaron los demás sus subalternos,
o las agencias de cooperación que trabajan íntimamente durante décadas y que tienen toda la experiencia y todos los protocolos conocidos por todos los expertos, pues es imposible pensar que no se conocían. Segunda contradicción, la entrega controlada. Aquí se escuchó la voz del fiscal. Subrayo el texto, 16 de mayo. La Fiscalía participó en una entrega controlada de 5 kilos de cocaína. Y dice el 9 de noviembre, nosotros no estuvimos en ninguna entrega controlada. Y entonces, la fiscal Berta actuó por su cuenta, también, como dice luego que actuó la DEA, cada quien aquí era una rueda suelta. No estuvimos en ninguna entrega controlada. ¿Y qué hacía la doctora Berta Neira en el 5º piso de ese hotel? Tercera contradicción. Dice el 16 de mayo que está en este lío y que renunció, entre otras cosas, indignado por cumplir con la ley. Cumplir con la ley es actuar de acuerdo a la ley ante un hecho criminal. Pero el 9 de noviembre dice, cuando se capturó a Jesús Santrich, la Fiscalía no sabía de todos estos hechos. La Fiscalía no sabía. E incluso en el libro le pregunto a ellos, es decir, a la DEA, ¿ustedes saben algo de esto? ¿En verdad el fiscal general de la Nación le pregunta a la DEA si está cometiendo un delito? Porque anticipo, colombianos y colombianas, si la DEA estuviera haciendo una operación por su cuenta, estaría cometiendo un delito, porque está estrictamente prohibido por la Constitución y la ley que una agencia extranjera actúe por su cuenta. Eso no se hace, eso no ocurre, eso es mentira, eso no ha pasado nunca. Imaginen ustedes, agentes de la DEA, de la CIA, los marines, el FBI, aquí haciendo lo que les venga en gana. Y el fiscal entonces dice, les pregunto, ¿ustedes saben algo de esto, señores marines? Por supuesto que es imposible. Hay cooperación internacional, hay estrictos protocolos, el fiscal sabía. Y si no sabía, no podía preguntarles, sino denunciarlos. Otra contradicción, acciones en Colombia de una agencia de seguridad extranjera. 16 de mayo. Dice el doctor Néstor Humberto Martínez, todas las actuaciones fueron con sujeción a la ley. Y dice el 9 de noviembre, no, había como sospechas de un entrampamiento, sospechas. Eso se llama noticia criminal, señor fiscal. Me da pena, yo soy médico y usted es un gran jurista. Pero eso de que había como sospechas se llama noticia criminal. Había como sospechas de un entrampamiento. Y la DEA en ese momento no confirmó nada de eso. La DEA estaba haciendo una operación por su lado y nosotros teníamos otro operativo. O sea, la DEA estaba actuando de manera autónoma, ilegal, inconstitucional, y el fiscal tenía como sospechas de que eso pasaba. Pero lo más importante es la frase final. No tuve, dice el doctor Néstor Humberto, ninguna información ni conocimiento de que eso fuera en ese momento una operación encubierta. Hoy la tenemos toda. O sea que hoy sabe que fue ilegal. Será muy interesante escuchar ahora al doctor Néstor Humberto, porque si se reitera en su última declaración del 9 de noviembre, no en la del 16 de mayo, tendrá que reconocer que entonces el entrampamiento fue ilegal, porque dice, comillas, hoy ya la tenemos toda la certeza de que hubo una operación encubierta de la DEA de manera autónoma, dice él, sin participación de la Fiscalía. Veremos y oiremos. Segunda o tercera o cuarta contradicción. Además del video editado y manipulado, entonces, a propósito, para los colombianos, esto tampoco es original. Si ustedes se ponen a navegar en Google y buscan con inteligencia artificial los fake videos, encuentran cosas increíbles. Pueden encontrar al presidente Obama hablando contra el Papa Francisco, o pueden escuchar al Papa Francisco hablando sobre modelos escandinavas, porque manipulan la voz y el movimiento labial. Hay expertos en eso. Aquí fueron torpes en la manipulación, pero además fueron torpes en la presentación. La contradicción es esta. Caracol Radio, noviembre de 2017. Cuando se inició el proceso, en noviembre del 17, el exfiscal Néstor Humberto hizo una extensa reunión con editores de medios. En esa reunión proyectó estos videos y presentó una transcripción del diálogo. ¿De dónde salieron esos textos?, pregunto yo. Pero ya no hay necesidad de saberlo, porque el 11 de noviembre del 2020 en Caracol Radio
dice el doctor Néstor Humberto, los videos fueron enviados por la DEA, no tenían audio, eran casi una fotografía. Si no tenían audio, ¿de dónde sacaron entonces la transcripción que le mostraron a los medios de comunicación para engañarlos y para engañar a través de ellos a los colombianos? Esas contradicciones evidentes, volvamos por favor, gracias, son, digamos, la prueba obvia de que aquí hubo un entrampamiento. Pero hay otras cosas precisas que quiero subrayar. Se han dicho, las interceptaciones comenzaron en 2016, 15 días después del acuerdo. Y entonces yo voy a plantearle esto, colombianas y colombianos. Vamos por un momento a suponer la culpabilidad. No tengo interés alguno en defender la hoja de vida ilegal del señor Jesús Santrich. Cuando me senté con él, como los demás delegados del gobierno Santos, sabía que me estaba sentando con los enemigos para que dejaran la guerra. Y sabía que detrás había medio siglo de crueldades, porque la guerra es cruel, de manera que no me corresponde el papel de abogado defensor. Y además, muy... Senador Roy Barreras, continúe con el uso de la palabra. Tiene 15 minutos más. Sonido del senador Roy, por favor. Activen el micrófono del senador Roy Barreras. Senador Roy, por favor, activar el micrófono. Actívenle al presidente Pinto el audio. Yo estoy, muchas gracias, presidente, pero estoy con el micrófono prendido. Puedo continuar. Entonces digo que ni papel de abogado defensor ni de exculparlo por el hecho imperdonable, a mi juicio, de haber abandonado el acuerdo de paz. De manera que supongámoslo culpable. Vamos a suponer, senador Petro, que usted no presentó esas pruebas del audio editado y que verdaderamente Santrich había mordido el anzuelo. Yo pregunto, exfiscal Néstor Humberto Martínez, ¿con qué intención le metieron el anzuelo en la boca? ¿Cuál fue su intencionalidad? ¿Por qué 15 días después del acuerdo empezaron esas interceptaciones? ¿Por qué hicieron lo que hicieron para poder destruir el acuerdo de paz? ¿Qué había detrás? ¿Por qué? ¿Para qué? Los colombianos entenderán con un ejemplo simple. Si yo tengo una persona obesa o diabética, y excúsenme el ejemplo médico, y le pongo una tarta de chocolate exquisita enfrente, a ver si logro que caiga en un coma diabético. Y el idiota se come la tarta de chocolate. Claro que es culpable, imbécil, termina en cuidado intensivo en un coma diabético. ¿Y yo? ¿Por qué lo tenté con la tarta de chocolate si no era para matarlo? ¿Por qué lo tentaron con los 5 kilos de cocaína si hubiesen existido para matar el acuerdo de paz? ¿Cuál era la intencionalidad de meter ese anzuelo en la boca de ese pez? Esa intencionalidad quiero oírla. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué? ¿Para qué una actuación tan agresiva con un acuerdo de paz que estaban haciendo, que era ejemplo del mundo, que había que cuidarlo? Y a escondidas de todos los negociadores de paz, incluyendo el presidente de la República, que no fue informado. No a tiempo, pero resulta que no hubo tal tarta de chocolate. Como no mordieron el anzuelo, como aquí se demostró, como no lograron encontrar grabaciones con las voces de las 22.000 horas que declararan la culpabilidad y tuvieron que apelar a imitadores, como fracasó la operación, entonces fueron a la operación física del entrampamiento, para lo que usaron, y quiero resaltar esta condición, agentes provocadores, que no son testigos protegidos ni son agentes encubiertos, son agentes provocadores. Si esos agentes provocadores actuaron además por su propia iniciativa, como escribió en una brillante columna el exministro de Justicia, Yesid Reyes, pues por supuesto toda la operación era ilegal. Pero si actuaron con la connivencia de la Fiscalía General de la Nación, había una intencionalidad en el uso de agentes provocadores que por supuesto también es ilegal. ¿Quién lo dice? Pues el propio fiscal en las dos versiones que ustedes vieron, el fiscal Néstor Humberto. Pero ambas versiones, la de hace 2 años y la de ahora, ambas son ilegales. Si hubo un entrampamiento y una entrega controlada,
reconocida por el fiscal en esa entrevista. La fiscalía, repito, participó en una entrega controlada de 5 kilos de cocaína, y si fuera menester, en lugar de que me digan que fue un lapsus o que estaba nervioso en la entrevista, aquí está el documento oficial y lo leo para conocimiento de todas y todos, que dice: se dispone, esto es de la fiscalía, firmado por la doctora Berta Cecilia Neira Díaz, fiscal 14 especializada, adscrita a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Se dispone a realizar, no a acompañar ni a tomarle fotos, que no le tomaron, sino a realizar entrega controlada, la cual se materializa el 1 de noviembre del 2017. De manera que parece que la primera versión del doctor Néstor Humberto es la cierta, y hubo una entrega controlada, con un entrampamiento con agentes provocadores. Lo que no se puede decir es que no lo sabía, doctor Néstor Humberto. No puede decir que no lo sabía cuando una fiscal suya estaba en el 5º piso en la operación. No puede decir que no lo sabía cuando desde el 2016, 15 días después del acuerdo, ya estaban las grabaciones. No puede decir que no lo sabía cuando hay instrumentos de cooperación internacional con las agencias británicas y norteamericanas a través del SIU, como se ha dicho aquí, y de otras instancias de cooperación para obtener información. Porque los que tienen que actuar como agentes encubiertos son agentes de policía judicial colombianos siempre, y los que ustedes vieron no son ningunos colombianos ni ningunos agentes de policía judicial, sino unos agentes de la DEA mexicanos que se hicieron pasar por narcotraficantes. No puede decir que no lo sabía cuando la información de las grabaciones proviene de las salas Bronce y Esperanza, que estaban bajo su mando. No puede decir lo que usted dice, que no sabía. Y por lo tanto no puede echarle la culpa a la DEA diciendo que la DEA actuó de manera ilegal, de manera autónoma. Eso es absolutamente ilegal. Y no puede tampoco achacarse el hecho de que las grabaciones existieran sin que él, como dice hace unos días, primera vez que oigo de que son 24.000 audios, el fiscal no conociera ni las grabaciones, ni las actuaciones de las salas de interceptación, ni de su fiscal Berta. No se puede achacar eso a ineficiencia o ineptitud del fiscal anterior, porque si algo le reconoce el país y yo le reconozco, es una inteligencia suprema. Es un hombre supremamente inteligente y muy eficiente, además, de suerte que, por supuesto que sabía. Ahora, no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que la fiscal Berta Neira haya participado en ese entrampamiento y en esa entrega controlada, como se ha dicho, pero hay que reiterarlo, sin que haya videos ni fotografías en un hotel que tenía cámaras en una operación. ¿Se acuerdan, colombianos y colombianas, del entrampamiento o la operación, como haya sido, del tal señor Bermeo? Había cámaras en todos los ángulos, encima de la mesa, debajo de la mesa, entre las piernas. Todos vimos cómo metió la plata, se fue al baño, la novia. Parecía una película, era una película. Y aquí no grabaron ni un minutico de semejante operación. Ojalá nos sorprenda ahora el fiscal mostrándonos el video en que el señor Santrich, porque eso es lo que usted va a decir, le entregó los 5 kilos de cocaína al señor Marín. Eso hay que verlo. Eso, si ocurrió y era una operación encubierta con un agente infiltrado, con un testigo encubierto o con un agente provocador ilegal, pues tenía que estar allí la filmación. ¿Dónde está? No existió. Mintieron, engañaron a millones de colombianos para destruir un acuerdo de paz y mantener un statu quo sangriento de poderes establecidos. Yo quiero ver esos videos. Lo que sí vimos es un señor Gómez que trabajaba para la DEA entregándole a un señor mexicano que era otro señor de la DEA, como aquí se ha dicho. Es usual en las cooperaciones internacionales que estos entes, a través de ese esquema del SIU, trabajen, sobre todo senadoras y senadores, a través de la DIGIR y de la Policía Nacional. Excepcionalmente, en el tamaño de estas operaciones se hace con el CTI, porque la policía además es experta, tiene una larga experiencia. Una larga experiencia además que conoce muy bien, entre muchos otros, un colombiano ejemplar que es el general Naranjo. Infame intento de involucrarlo, infame, miserable intento de involucrarlo, de ponerlo en duda, de tacharlo. En esta ocasión, de manera curiosa, eso es legal,
no usaron la Dijín, usaron la CTI, los agentes de Policía Judicial del propio fiscal general. ¿Saben para qué? Creo yo, para que el presidente Santos no se enterara, para que solo cuando fuera inevitable la gran rueda de prensa en la que el presidente Juan Manuel Santos fue engañado por su fiscal general de la Nación y le dijeron a los colombianos que había una operación de cocaína que nunca pudieron y hoy no pueden comprobar, lo que no excusa Santrich, reitero, por tercera vez de haber abandonado el proceso de paz. Bien, en un delito real, colombianos y colombianas, es evidente, en un delito real que está siendo seguido por autoridades, pues hay dos criminales que van a cometer el delito, el uno le va a dar cocaína al otro y hay un testigo infiltrado o un agente encubierto. En un falso delito como este, y por cuarta vez debo decir, a mí no me sorprende en absoluto que Santrich haya cometido todos los delitos del Código Penal durante sus épocas de guerra. Deberá decirle la verdad a las víctimas. Pero este no lo cometió. En un delito falso hay un agente provocador que ¿en qué terminó en este caso? Con un señor de la DEA que al tiempo era del cartel de Sinaloa y el señor Marlon Marín. ¿Dónde está? ¿Dónde está el negociador de paz involucrado en la negociación? ¿Cuál es la mentira más evidente? Que cuando se dispone a realizar la entrega controlada, el exfiscal Néstor Humberto, un año y medio después, dice que no existió la entrega controlada. Nosotros no estuvimos, vuelvo a leer sus propias palabras, en ninguna entrega controlada. Hay protocolos internacionales para esas entregas controladas que implican la filmación, los audios, los videos, las pruebas químicas de la sustancia. ¿Dónde está todo eso? Y claro, la cocaína queda en custodia y hay que recordar que la Fiscalía es el primer respondiente, no bajo el sofisma de que la Fiscalía es narcotraficante, porque no. Las operaciones encubiertas existen y las entregas controladas también, no las nieguen. Pero existen cuando una organización criminal, por supuesto, hace parte del operativo, no cuando no hace parte y es yo con yo, DEA con DEA. Y una fiscal en un quinto piso que además, por supuesto, no se toma el trabajo ni siquiera de filmar la... Senador Roy, ¿cuánto tiempo más necesita? Ya lleva los 45 minutos. Senador Roy. La imagen de la operación más... ¿Cuánto tiempo más requiere? 10 minuticos, señor presidente, gracias. ¿Dónde está la imagen de el señor Santrich entregando la cocaína? Si tenían todas las cámaras, todos los agentes encubiertos, ¿por qué no tienen esa prueba reina? Porque no existió. La Procuraduría General de la Nación, que tuvo dificultades para conectarse, que no va a intervenir, tiene que investigar a esos funcionarios y particularmente la Procuraduría General, su delegada para la JEP, digo yo, si no la van a desmantelar en la nueva Procuraduría. Advierto que no me sorprendería que desmantelaran todo el aparato delegado ante la JEP de la Procuraduría. Ojalá no lo hagan, lo advierto hoy, porque la Procuraduría tiene que investigar lo que pasó con estos funcionarios. Y por supuesto la Fiscalía General de la Nación, que hoy es otra fiscalía, que tiene un deslinde completo con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, pero que tiene que ser investigado todo lo que ocurrió, porque estos hechos siguen sin claridades y si no se investiga aquí, la Corte Penal Internacional terminará interviniendo. Termino, presidente, explicando, compartiendo con los compatriotas que un Estado puede optar por la paz o por la guerra. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Y por supuesto, a mi juicio, cuando el Estado opta por la guerra, pues comete un error. La guerra siempre es una desgracia. Pero hay teoría de estadistas importantes para justificar la guerra. Es más, se llama la teoría de la guerra justa, desde Aristóteles, desde San Agustín. Aquí en la silla que hoy tiene usted coincidencialmente, senador Iván Cepeda, ahí en esa silla, el senador José Obdulio Gaviria, que es un hombre estudioso
defendió la teoría de la guerra justa en un debate conmigo. Ellos se apegan a esa teoría. Son gobiernos justificatorios, además, de la doctrina de la dialéctica del enemigo, de Carl Schmitt. Por eso termino por donde empecé. Necesitan resucitar el enemigo. Pero en este caso, a diferencia de la vieja frase de Fouché, que decía que no había sido un crimen, sino un error, el resultado de la guillotina. Yo digo que más que un error, esto sí fue un crimen. Destruir un acuerdo de paz para defender poderosos intereses económicos y para defender la impunidad de los responsables, incluyendo los terceros y los políticos que dieron las órdenes, es un crimen, porque ha costado y sigue costando vidas humanas por cuenta de la proliferación de las disidencias, por cuenta de la debilidad del Estado para controlar el territorio, por cuenta de la renuencia a implementar el acuerdo de paz y proteger las vidas de los firmantes. Cuando un gobierno, el que gobierna el Estado de Derecho, decide suspender la solución dialogada a los conflictos, no solo a los conflictos armados, sino a los conflictos sociales, cuando decide no escuchar a los indígenas, ni a los estudiantes, ni a los maestros, condena al país a las violencias, cuando su retórica implica estigmatizar la protesta social diciendo que está infiltrada, o que los estudiantes están infiltrados, o que los indígenas son guerrilleros, o que los marchantes son vándalos, está estimulando las violencias que terminan en disparos contra personas inocentes. Los muertos, las masacres, los nuevos despojos, los nuevos desplazamientos son una consecuencia que debe tener responsabilidad política de quienes intentaron a medias, el resultado a medias, acabar con el acuerdo de paz para que la guerra se prolongara. El ataque continúa, la mentira continúa, los proyectos de ley amenazantes contra la JEP continúan, el referendo uribista que proclama todos los días acabar no solo con la JEP, sino con la Corte Suprema y la Corte Constitucional, destruir el pacto social del 91, hijo de la séptima papeleta y hijo de un acuerdo de paz, continúa. Nosotros, por supuesto, vamos a responder a ese ataque en las calles y vamos a ver con millones de firmas a quién hay que revocar, si al régimen o si hay que revocar las Cortes, como pretenden ellos. Termino, señor presidente, con una nota histórica de Stephen Zweig, que hizo quizá la mejor biografía de Joseph Fouché, porque muchos han dicho aquí que la inteligente trayectoria del exfiscal Néstor Humberto Martínez se parece a ese personaje histórico que sobrevivió a la monarquía, a los Luises, a la Revolución Francesa, a Robespierre, a Napoleón, a la nueva monarquía. Dijo Stephen Zweig, abro comillas, los gobiernos, las formas de Estado, las opiniones, los hombres cambian, todo se precipita y desaparece en este furioso torbellino de esta época. Solo uno permaneció al servicio de todos y todas las ideas dominantes, Joseph Fouché. Sin embargo, en su último destierro en Francia, Fouché vivió hasta el último de sus días atacado por la prensa y por la opinión pública. No lo recordamos bien hoy. Pero estamos, fiscal Néstor Humberto Martínez, en honor a su inteligencia y a muchas otras cosas que hizo antes de ser fiscal en la construcción institucional de Colombia. Su inteligencia ha servido para muchas cosas, también para cosas buenas. Estamos en épocas de perdón. Yo no quiero que la historia de Colombia lo recuerde como el Fouché colombiano. Yo quiero que lo recuerde como el hombre que hoy en este debate como el hombre que hoy en este debate nos diga, me equivoqué, no creí en el acuerdo de paz desde el principio, me equivoqué, pido perdón. Siempre supimos que usted no era amigo del acuerdo de paz. Hoy tiene una oportunidad de ayudarnos a reconstruir la legitimidad del acuerdo diciendo, sí, me contradije, me equivoqué, quiero ayudar a construir la paz completa en Colombia. Gracias, presidente.